Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta tercera conferencia del consultorio psicoeducativo a la que le he llamado Haga de su adolescente una persona segura. Cuando hablamos de seguridad, podemos pensar en muchísimas cosas. Sin embargo, hoy día tenemos que entenderla como ciertas indicaciones que es necesario ir dándole a los jóvenes y pues no esperar hasta que tengan 15 años, sino pues desde el momento en que ya ingresan a la preadolescencia, dígase 12 años, 13 años. Eso va a facilitar que ellos tengan la capacidad de ir preparándose para lo que van a encontrar después. Entonces, pues bienvenidas a todas las personas que nos acompañan en esta noche. Mi nombre es Precia Andrade y soy psicóloga y educadora de profesión. Y soy la directora del consultorio psicoeducativo ubicado en Moravia, en San José, Costa Rica. Y estamos para servirles en cualquier servicio, valga la redundancia, que ustedes requieran en el área de psicología, en el área de pedagogía y pues también algunas tutorías académicas. Es necesario que los padres, sobre todo cuando tienen a sus hijos en la etapa adolescente, se informen, que no se queden simplemente con el conocimiento general. Algunos padres intercambian conocimiento con otros padres y eso es muy positivo en el sentido de que se conforma una red de apoyo. Pero también es cierto que no siempre las cosas que le sirven a otros nos sirven a nosotros. Gracias a Dios hoy padres se informan, hoy bastantes padres se informan, buscan referencias, acuden a profesionales y pues es valiosísimo que lo hagan porque pues naturalmente el amor nos lleva a querer proteger, guardar. Ayer veíamos en una metáfora cómo en las ciudades antiguas se protegían las ciudades de los enemigos justamente porque hay enemigos, hay siempre situaciones, circunstancias que van a venir a atacar a, a, a los lugares, a las familias, en este caso a las personas. Y nuestro objetivo es que estemos lo más protegidos, seguros y que también nuestros hijos sepan reconocer aquellas situaciones que van a ofrecer algún tipo de riesgo. Obviamente, pues las que no ofrecen riesgo en buena hora, pero asimismo hay que saber cómo comportarse, sobre todo cuando estamos hablando de relaciones románticas, cuando estamos hablando de relaciones sexuales, cuando estamos hablando de conducta sexual en general. Particularmente esta conducta humana es una conducta que tiene un alto potencial para traer mucho beneficio, pero también para traer mucho dolor. Y si desde temprana edad les damos la información correcta, es muy probable que lleguen a ser personas responsables en su conducta sexual para con ellos mismos y para con los demás, porque esto implica a otros. La conducta sexual por lo general va a implicar a alguien más. Bien, entonces vamos a compartir la conferencia de esta noche y vamos a posteriormente a contestar las preguntas como lo hemos hecho las noches anteriores. Cualquiera que las tenga, con mucho gusto las puede ir haciendo en el live y al final vamos a responder. Por cualquier cosa, si ustedes ven que cierro el micrófono y cierro la cámara es porque a la larga tenga que estornudar o tenga que sonarme la nariz, porque justo cuando empecé estas conferencias me dio un resfriado, entonces he tenido que luchar con esa situación. Vamos entonces a iniciar con esta imagen, que es una imagen muy representativa, que implica darle a un hijo el volante de su vida. ¿Cuál padre de familia le daría a un hijo un vehículo cuando no está preparado o no se ha asegurado que ese muchacho o esa muchacha saben lo que van a hacer, sabiendo que la carretera ofrece demasiados peligros y que aunque conducir es una labor para bastantes personas muy agradable, hay quienes dicen que la disfrutan, yo no tanto, ¿verdad? Pero hay quienes sí la disfrutan y les encanta. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo cuando usted sabe cómo hacerlo bien?
de manera que usted va a resguardar su vida y va a resguardar la vida de otros. Acá, en la conducta sexual no sucede diferente. ¿Por qué? Porque si no entregamos un auto, pues el control de la vida implica que yo también puedo chocar, colisionar, tener accidentes y algunos de ellos incluso pueden ser fatales, con consecuencias que podrían tener repercusiones el resto de la vida. Por esa razón es que nos interesa tanto que ustedes como formadores, como educadores, conozcan cómo poder ayudar al joven a captar ciertas ideas. Ayer hablábamos de pensamiento crítico, de cómo le podemos ayudar a ver la realidad de una forma más amplia, pero hoy vamos a ir a cosas más puntuales, porque los padres y las madres tienen la facilidad de que conviven con esos adolescentes y si todos hacemos una labor en casa de prevención, de observarlos, de reconocer dónde están los puntos críticos de su conducta, vamos a tener más facilidad para influir positivamente y juntos vamos a hacer una labor social, una labor a favor de toda la comunidad donde vivimos. Si cada familia se encarga de preparar bien a sus adolescentes, de formarlos, de darles criterio para que juzguen la realidad de una manera clara, objetiva, también van a estar haciendo una labor enorme para toda la comunidad en la que vivimos. Tener claro de qué se está hablando, de quién, perdón, a quién se le está hablando. Primero, lo que tenemos que ubicar es que el adolescente y la adolescente son personas en cambio. Ese cambio es algo que no termina en poco tiempo, ¿verdad? Algunos padres consultan cuando sus hijos están apenas empezando y dicen, ups, todo lo que me falta. Sí, es un proceso y todos los procesos conllevan tiempo. Y eso significa que van a venir diferentes momentos, algunos más fáciles, otros más complicados, pero todos ellos están al alcance de los padres, porque yo soy de las que creo que sí Dios nos dio la capacidad de tenerlos, pues también nos da la capacidad de criarlos. Y en ese sentido, los padres también tienen que confiar en eso. No vamos a tener un reto más grande del que podamos sobrellevar. Y si ese es el hijo que a usted le tocó, es porque usted puede con él. Entonces, llénese de confianza. Y si algunas cosas no se hicieron muy bien antes porque estábamos desatendidos, descuidados, pues ahora se nos abrió una ventana de oportunidad para fortalecerlos y mandarlos y lanzarlos desde la plataforma del hogar hacia afuera con mayores recursos. Esto de que sea una persona en cambio nos habla de que es una persona que está muy pendiente de lo que los demás digan, le interesa mucho el criterio de sus pares. Además, está pasando por muchos cambios físicos, cambios emocionales, en estructuras, incluso cognitivas, que suceden en su cerebro, hormonales, etcétera. O sea, hay un montón, ¿verdad? Un terremoto, por decirlo así, de cambios y algunos de ellos son bastante abrumadores. Hay chicos que pasan esos cambios con con mucho sufrimiento, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el acné, lo que tiene que ver con la estatura, con todo lo que es la imagen corporal, con la aceptación, porque me voy convirtiendo en una persona que razono más ciertas cosas que antes no veía, no me preocupaban y ahora sí me preocupan. Todo eso no es tan fácil para muchos de ellos. Además de eso, vamos a encontrar, bueno, ansiedad y esa ansiedad puede ser desde el cuerpo hasta otras áreas en las que también se experimenta preocupación, angustia, sensaciones de no saber para dónde ir, de temores. Desprendimiento de la familia es la edad en la que las personas vamos dando esos pasos ya de desprendimiento y se crea ya de por sí, por naturaleza, una distancia de los padres. No significa rebeldía, no necesariamente, simplemente ya no estoy solo con ellos o ya no quiero salir solo con ellos o ya no estoy tan anuente a escuchar sus consejos o sus regaños o protesto más por lo que me dicen. La cultura del ligue
eso se define como este tipo de relaciones sin compromiso en la que muchos de nuestros jóvenes han venido creciendo, donde ellos vienen oyendo estos contenidos desde hace mucho tiempo, no comprometer sus emociones para no sufrir, pero finalmente eso viene a ser como una despersonalización, como un desprendimiento, como una disociación, por decirlo así. Yo me salgo, por hablarlo de esta manera, de ese momento, como si estuviera en otro lado, para no vivir todo lo que eso implica, no enamorarme, por ejemplo, aunque esta persona me encanta, pero no quiero sufrir si me dejan. Es parte de la incapacidad de la generación que tenemos para afrontar las pérdidas. Y recuerden que las pérdidas son parte de la vida, es más, es algo de todos los días. Todos los días algo muere, algo nace, y eso es algo de lo que es importante hacerle ver a los adolescentes. Hay algo que se va, pero hay algo que viene. A ellos hay que darles esperanza siempre. Acoge este joven y esta joven a quien le estamos hablando son de los que acogen la información que reciben, y esa información puede ser correcta o incorrecta. Qué bueno si todas las fuentes que los chicos tuvieran fueran correctas, pero como no es así, ahí es donde entramos nosotros. Altamente manipulables, precisamente porque están muy abiertos a recibir todas esas nuevas ideas, y hay una gran presión interna y externa, ¿verdad? Externa de los grupos de pares, del que dirán, de que no se burlen de mí, e interna porque quieren verse bonitos, quieren caer bien, y algunas veces algunas características que tienen no son compatibles con lo que está de moda o con lo que está valorándose en su grupo social más cercano, y eso les trae inseguridad. Son también susceptibles a lo emocional por la actividad propia del cerebro, como ya lo hemos visto en las conferencias anteriores, y por la influencia cultural. ¿Cuáles van a ser las bases que vamos a utilizar para nuestro adolescente seguro? Vamos a irlo viendo como si fuera una receta. Uno, la información. Esa información tiene que ser responsable, partiendo de que no le estamos hablando a un ser humano adulto. Por eso no son adultos, son adolescentes, y algunos de ellos, los preadolescentes, son todavía niños. Háblese de 10 años, 11 años, todavía, y algunos más jovencitos, incluso 9 añitos, ya están presentando cambios. Y pero la parte del razonamiento que les ayudaría a ellos a discernir, como no está desarrollada, obviamente van a creerse muchas de las cosas que oyen, las van a incorporar, y por lo general van a desconfiar más de la familia que de los de afuera. A la familia le cuestionan todo, pero a los de afuera, ¿verdad? Casi que se lo creen todo. Y eso es una de las debilidades que encontramos muchas veces. No generalizo, pero en algunos casos pasa. Por lo tanto, esos conceptos que damos en la educación formal, esos conceptos que se dan en donde ellos vayan a recibir la información, deben ser pertinentes, deben ser veraces y deben ser además apropiados para la edad. El objetivo, bueno, pues es activar la parte racional reflexiva. Si queremos tener jóvenes más seguros, necesitamos que piensen, que ellos mismos sean capaces de discriminar las cosas y de juzgar entre lo correcto, lo incorrecto, lo que voy a permitir, lo que no voy a permitir, porque eso va a ser la primera barrera de protección. Nosotros estamos ahí y hay personas que van a estar ahí en el mejor de los casos, pero cuando no hay nadie, ocupamos que ellos sean capaces de reconocer eso y alejarse del mal. Vamos a ir hacia la formación del carácter y de las conductas prosociales. Ayer veíamos en la conferencia que las conductas prosociales son todas aquellas que le hacen bien a la persona y le hacen bien a la comunidad. En la conducta sexual no puedo permitirme hacer nada que dañe a otros. Y esto bajaría enormemente los índices de violencia si cada persona entendiera que el tener una compañera, un compañero, un novio, una novia, no es un permiso, no es una autorización para abusar, agredir a otro, ni tampoco para excederme en la confianza que esa persona me está dando. Y eso es parte del carácter, tiene que ser un carácter que vaya madurando. No pretendemos una madurez ya completa, pero sí apropiada para la edad. Yo no espero una madurez de un niño de 10 años en un joven de 15.
pero tampoco espero la madurez de uno de 15 en uno de 10. Y por esa razón es que tenemos pautas en el desarrollo que van muy relacionadas con la maduración también natural del organismo, del cerebro. Se puede, además de eso, dentro de esas bases, hablar de las bondades de la sexualidad. No pretendemos que los chicos observen o crean que la sexualidad es algo atroz, peligrosísimo, que solamente está para traer problemas, jamás. Pero también tenemos que evitar, por callar estas cosas, eh, omitir información que les ayude a prevenir conductas o situaciones de riesgo. Recuerden que esas conductas o situaciones aparecen en cualquier momento, usted no va a estar siempre. Y ellos, la información que tengan en su mente, lo que se les haya dado, es lo que van a usar para protegerse o para tomar su decisión. Y casi siempre eso sucede en cuestión de minutos. Puede depender de unos minutos el que una persona escape de una situación potencial de riesgo y eso es la información que ocupamos poner en su mente. No vamos a incitar por medio de esa información a experimentar, que eso es algo, ¿verdad?, de lo que también se critica algunos programas que incitan de alguna forma para que las personas prueben cosas que de pronto no saben ni de qué se tratan y además no vamos a formar falsas expectativas como por ejemplo que lo sexual siempre supone placer. Hemos visto también en conferencias anteriores que si bien es cierto hay un componente sexual, hay un componente, perdón, de placer en lo sexual, para eso se necesitan ciertas condiciones, porque asimismo, si no se dan esas condiciones de afecto, de respeto, de incluso el lugar, el espacio, la persona, la forma como se establece esa dinámica, estaría muy lejos de generar placer. Y eso es algo de lo que no queremos y lamentablemente algunos chicos que se meten a tener relaciones sexuales, las experiencias a temprana edad han sido tan negativas que después no quieren nada, tienen traumas asociados con malos tratos recibidos, con momentos de alto estrés que vivieron en una situación donde se sintieron sumamente inseguros, asustados por la práctica que la otra persona estaba teniendo, avergonzados, y todas esas emociones no van con el sistema de relajación del cuerpo. Para tener relajación y tener el disfrute y el placer sexual, se necesita calma, tranquilidad, seguridad, amor, etcétera. Y en estas relaciones que establecen muchos de nuestros chicos antes de tiempo no tienen nada de eso, por lo cual tienen más posibilidad, más potencial de generar trauma, de generar riesgo, que de generar realmente placer. Los adolescentes van a necesitar guías claras y autoritativas. Cuando hablo de autoritativo, me refiero a una autoridad. ¿Quién es una autoridad? Una persona que el hijo respeta, que el chico respeta. Y se necesita que esa persona pues pueda darle parámetros, por eso le decía que hay cosas que no se comienzan a formar hasta que ya están grandes, se comienzan a decir desde temprana edad. Y hoy vamos a ver un compendio de esas cosas que ustedes pueden desde ya cierta edad comenzar a dar como pautas, pero no solo se ocupa que se den la clase magistral, se ocupa que se dé también el ejemplo. Y para eso necesitamos papás que puedan modelar o personas que sean respetables para ese joven que también puedan modelar. ¿Cómo llegar, cómo pueden llegarles más fácil a los chicos? Porque algunos padres dicen, bueno, yo no sé cómo llegarle porque se cierra, no quiere hablar conmigo. Ayer mismo alguien ponía ahí en los comentarios que cómo hace cuando su adolescente no quiere conversar. Sí, eso es todo un tema, les explicaba, porque algunos se cerraron ya por cuestiones propias de que son muy, digamos, guardan mucho, son muy recelosos de su información personal, otros porque a lo mejor tienen miedo de que se den cuenta de algo que no están haciendo bien, otros porque temen el castigo o temen la reprensión. Recuerden que finalmente los padres son figuras de autoridad y aunque usted quiera decirle que puede confiar en usted, también hay un miedo y hay una vergüenza de que usted lo castigue o que finalmente
pues saber que tal vez usted se lo dijo, se lo advirtió y él insistió y terminó mal. En ese sentido, yo quiero darles un consejo a los padres cuando eso pase. Vean, no hay nada peor que cuando sucedió la tragedia, por decirlo así, la situación que no queríamos y nosotros caemos sobre ellos diciéndoles, se lo advertí, se lo dije y vean, con palabras así, ¿verdad? Que obviamente provienen hasta de la misma ansiedad y susto y enojo y una combinación de sentimientos que los padres están teniendo, pero al mismo tiempo deviene de esa frustración que da de saber que usted lo trató de advertir. Lo que sucede es que no siempre ellos aprenden por advertencias. Hay formas de aprender y qué bien por aquellos jóvenes que logran captar rápido e interiorizan ciertos consejos y los ponen por obra, pero hay otros que lo viven y tienen que sufrir ciertas experiencias para poder aprender. Si tenemos de ese tipo de adolescentes, entonces tenemos que prepararnos, porque a la larga hay algunas circunstancias que les pueden tocar. Tenemos definitivamente que pedirle a Dios que no les toquen ninguna que sea traumática y que esas pequeñas que vayan sucediendo les ayuden a ellos a entender antes de tiempo y no tengan que vivir situaciones más complejas. Entonces, les voy a dar estas sugerencias. Por ejemplo, yo puedo ponerlo a pensar por medio de una pregunta, por medio de un caso, de una anécdota o de un texto corto, algo, ¿verdad? Que puedo preguntar a la hora del almuerzo o en la cena o en un momento ahí de camaradería. Mira, ¿qué pensás acerca de las chicas? ¿Cómo te gustan las muchachas? Eh, ¿Verdad? ¿Alguna vez no sé, has sentido algún sentimiento de desconfianza por alguien? ¿Hay alguna conducta que alguien haya hecho que te genera desconfianza, inseguridad? Son preguntas que no son invasivas y que al mismo tiempo permiten que su adolescente abra algo. Un texto, una anécdota, mira, me di cuenta, ¿verdad?, de que sucedió esto y esto, ¿verdad? ¿Qué opinas al respecto? Lo que hablábamos ayer. Bueno, mira, investiguemos un poco más para ver qué sucedió en ese caso o por qué razones los adolescentes escapan de la casa. Ejemplo, ¿verdad? Para identificar y no juzgar y ponernos también en la posición de otras personas que han vivido esa situación y al final sacar un criterio que sea más balanceado y objetivo y no simplemente una apreciación personal, un juicio de valor o algo, ¿verdad? Como muy subjetivo, que es algo que ellos temen que los padres hagan, ¿verdad? Que simplemente los critiquen y ya. Dos, puede empezar diciendo, tengo algo para reflexionar, ¿verdad? Y usted puede incorporar alguna temática por ahí. E incluso puede incorporar otras temáticas, puede tomar una temática de la amistad y terminar en algo que tenga que ver con lo romántico. No tenemos que hablar de relaciones sexuales necesariamente. Si el tema da para eso, pues se habla, pero podemos hablar de tantas cosas, de los celos, de la envidia, de las amigas o los amigos en el colegio, de situaciones que de pronto, ¿verdad? Viví, pero sin hablar de cosas demasiado profundas, porque hay ocasiones a los hijos también les genera como cierta molestia conocer la privacidad de sus padres y en eso hay que ser sumamente, ¿verdad? Precavido, hay que mantener una línea clara y no darles tampoco información innecesaria. Puede escribir un pensamiento en una tarjetita y dejárselo en el escritorio, en la mochila escolar. Eso puede ayudar a aumentar la resiliencia. Algo de lo que queremos es que ellos sepan afrontar mejor las situaciones adversas. Y yo puedo escribir un papelito, una notita, mandarle, como dice acá, un mensajito de texto, hacerle una llamadita de 3 minutos, donde incluso lo confirmo en autoestima, lo confirmo en amor. Si algo pasó en la mañana, le puedo decir, mi amor, mira, ¿verdad? Nos fuimos enojados, pero eh, eh, tranquilo, vamos a hablar en la tarde, o bueno, ya se me pasó, ya pensé las cosas mejor. Eso puede ayudar para generar protección, porque así evita las distancias. Esos enojos permanentes que duran una semana no ayudan en nada y más bien generan una gran distancia. Todos los métodos son válidos si se ponen en práctica. Estos son nada más unos, pero ustedes pueden ser altamente creativos.
Hay consejos que los padres deben dar a los hijos y eh, no queremos, obviamente, que ellos se conviertan en víctimas o simplemente algo que les pasó. Me pasó, ¿verdad? Que tuve esta situación y fui, ¿verdad? Desapercibido. No esperaba eso. Me llegó. No tiene por qué llegarnos. Cuando se trata de ciertas cosas, nosotros podemos estar apercibidos. Si alguien me quiere ofrecer droga, no tiene por qué llegarme simplemente y yo en ese momento no saber para dónde coger. Yo puedo planear de previo una respuesta para aquellas situaciones que potencialmente me pueden suceder y puedo tener un compendio de oportunidades. Fíjense que yo enseño incluso a los adolescentes a cómo poner límites y hay listas de cómo yo puedo decir las cosas de una manera bonita, asertiva y al mismo tiempo muy afirmativa, donde puedo decirle al otro no de una forma decente, elegante, sin que se ofenda, por lo que les decía que los jóvenes hoy temen ofender a otros, que se sientan mal, y eso los hace vulnerables también. El querer ser muy buena gente, en algunos casos pone a algunos jóvenes también en riesgo. Vamos entonces a empezar y aquí pues si usted tiene por ahí una libretita sería bueno que lo anote porque vamos a ir poniendo consejos para chicas, después vamos a entrar en los de los chicos y vamos a ver cómo, ¿verdad? Afrontar estas cosas. Entonces vamos a ver, vamos a ir uno por uno, ¿verdad? Los problemas de una relación no se resuelven con las relaciones sexuales. Lamentablemente algunas adolescentes creen que el sufrimiento, los problemas, el maltrato de un jovencito, los celos, se van a resolver con decirle sí. Y ya eso, ¿verdad? Va a sellar la relación, la va a asegurar y va a hacer que el joven cambie de conducta. Eso no es cierto. Lo que va a pasar probablemente es que él puede creer que lo puede repetir. O sea, más bien estamos reforzando la conducta. Y aquí tenemos un caso típico de chantaje que es un tipo de manipulación que algunos jóvenes utilizan, incluso tengo problemas, me voy a suicidar, no sé ni qué hacer con mi vida, y algunas jovencitas que son tal vez muy protectoras, hablábamos el primer día incluso de la codependencia, alguien preguntó por ahí, tienen un sentimiento especial hacia personas que están en vulnerabilidad e intentan hacer acciones para hacerlo sentir mejor y justamente eso las puede dejar atrapadas en una relación donde sean manipuladas. Eso es importante tenerlo presente. Y vean que algo tan sencillo se puede conversar con ellas para que ellas estén atentas a cuando un compañero tiene una situación, hasta dónde puedo yo llegar, de qué no me puedo responsabilizar en ese caso, sea un hombre o una mujer, porque hay veces las cosas suceden con chicas o bien de un chico para con otro chico. Entonces, eso es algo que tenemos que evitar. Segundo, la seducción de las palabras. Las mujeres tenemos que entender que nosotros tenemos una facilidad enorme para que nos entre por el oído una serie de cosas que nos resultan como muy agradables. Por esa razón, ¿verdad? Es que cuando un joven tiene una facilidad para convencer, las chicas se derriten, ¿verdad? Y esos son como los que se llaman como los ligadores. Entonces, a menudo ellos van a decir lo que sienten en el momento, pero no significa que van a sentir lo mismo después. Sobre todo cuando tiene que ver con la sexualidad y con la intimidad, la persona se va a poner más romántica, más cariñosa, más afectiva y obviamente la chica se va sintiendo cada vez más amada, ¿verdad? Y realmente lo que está haciendo es cada vez más envuelta y esas palabras dulces que le ofreció, que le prometió, pueden llegar a no tener ningún cumplimiento. Entonces, chicas, hay que estar atento, ¿verdad? Porque esas palabras de seducción pueden terminar exactamente en nada y ustedes sentirse altamente engañadas, traicionadas y después dicen, pero él me dijo, sí, sí se lo dijo, sí, se lo creyó, pero debemos tener en cuenta eso, que en el caso, ¿verdad? De los varones, para ellos no tiene muchas veces el mismo
impacto el decirlo y el hacerlo, como para la mujer si lo tiene, el que le cumplan lo que le dicen. Tercero, la privacidad. Hay que dejar claro con ellas que todo lo que ellas comparten, así sea que se lo mandaron ahí por WhatsApp, ya en ese momento eso puede pasar a ser de dominio público, y que, ¿verdad? Eso ya no se puede asegurar que se va a mantener como algo privado. Eh, y en ese sentido, ¿verdad? Ellas deben hacerse esta pregunta: ¿qué está dispuesta a que se sepa de ti? Ujú. Si esa jovencita no está dispuesta a que se sepan una serie de aspectos personales, entonces, o bien que se conozcan imágenes suyas, lo mejor sería que no comparta esa información. Con permiso. Gracias, gracias. Bien, seguimos. El chantaje, ya, aunque como lo vimos al principio, hay diferentes formas de verlo, como por ejemplo, cuando una persona es altamente convincente, también en el caso de las chicas, particularmente esas que son como más sensibles, y lamentablemente hay personas con características de personalidad que tienen esa facilidad para pegarse con otras que andan buscando eso. Entonces, de pronto es una persona una chica muy responsable que se le pegó un chico súper irresponsable. O bien una chica sumamente afectiva que se le pegó el más guapo, pero resulta que él anda ligando con otras chicas. Y ella, pues de pronto, ¿verdad? Se siente como que, wow, que bien que me buscó a mí, que se fijó en mí, pero resulta que no se fija solo en mí, se fija en muchas más. Ahora, aquí es importante esto porque estar enamorado obviamente puede provocar una serie de sentimientos que dificultan el control más que en otras situaciones. Y eso, ¿verdad? Hace que algunas chicas cedan a ciertas conductas, como por ejemplo, he visto mucho los que piden una oportunidad, otra oportunidad, prometen que van a cambiar y ya acabamos de ver en la lámina anterior que no siempre lo que se dice es lo que se hace. Las jóvenes tienen que ver hechos y tienen que observar muy bien el comportamiento de esos varones, porque los comportamientos hablan. Las palabras, como ya lo conocemos, hasta por dichos populares se las lleva el viento, y es necesario que ustedes les ayuden a ellas a ver eso. Las chicas son muy dadas a ilusionarse, a fantasear, a construir castillos en el aire, a imaginarse a su príncipe azul, y aunque se ha dado toda una lucha para que esas fantasías no se sigan alimentando tanto, pero bueno, ya forma parte también de un momento en que las emociones son muy inestables y se viaja de un lado al otro de una forma muy, muy fácil. Lo que les decía, porque dice, ¿verdad?, que si no puede vivir sin mí, y que si, ¿verdad?, yo lo dejo, se quita la vida, o algunas de ellas temen que les haga daño. Hay chicas que no se salen de ciertas relaciones por miedo. Tenemos que identificar eso. Y en esto, gracias a Dios, pues hay mamás que son sumamente hoy día atentas a buscar la manera de sentarse con sus adolescentes, con sus hijas, de buscar cercanía, o bien hoy las chicas también buscan ayuda en el psicólogo del colegio, en el orientador, en el profesor que le da confianza. Siempre es importante prestar oído cuando se trata de una situación que algún adolescente esté viviendo donde podamos detectar riesgo. Puedes estar también la chica siendo víctima de chantaje. Es necesario que se aleje. Cuando esto pasa, la indicación es hay que alejarse y esperar para conocer realmente lo que motiva al otro. O sea, no, tal vez ella no se quiera salir directamente ya, sino que sí es necesario tomar distancia para ver, conocer qué es lo que motiva, si realmente hay afecto, si realmente la persona quiere cambiar,
o bien si simplemente era el habladita del momento para que vuelvan y él, ¿verdad?, continuar en lo mismo en lo que estaba antes. Hay que hacerle saber también a las jóvenes que el alcohol, el sexo, bueno, perdón, el alcohol, las drogas van a aumentar las probabilidades de que haya sexo sin control. Y eso también puede ponerla en una posición de que sea la víctima, incluso en algunas actividades o fiestas donde se les ha depositado a las jóvenes alguna sustancia en su bebida y resulta que ellas ni siquiera tienen conciencia de lo que sucedió. Solamente se levantan o se despiertan en otro lugar, algunas veces hasta en su propia casa, y ellas no saben lo que sucedió en un lapso de horas. Entonces, si no hay adultos en ese lugar, y esto las mujeres mismas lo deben saber y debemos hacerlo ver, que no, ellas en principio lo van a tomar como que sus papás son recelosos. Recuerden que ellos son inexpertos y no saben los riesgos reales que pueden haber o tienen la sensación de que a ellos no les va a pasar, porque la negación es una realidad en los seres humanos. Les puede pasar a otros, pero a mí no, y a los adolescentes todavía más. Entonces, en esa negación, ellos no hacen caso, ¿verdad? Y se toman los riesgos. Entonces, sí hay que hacerles ver que cuando hay presencia de alcohol en una actividad, en una fiesta, no deben prestar deben llevar su refresco o comprarlo, no soltarlo nunca, ni siquiera para ir al baño, porque estas cosas han pasado cuando van al baño más las mujeres que vamos tanto al baño. Y además de eso, si llegara a suceder alguna relación sexual, aunque no haya sido por alguna situación de estas, eso reduce su significado y puede además de eso aumentar el riesgo de embarazo. Entonces, sí es necesario advertirles, sobre todo porque las adolescentes y a los adolescentes les encantan las fiestas, ir a fiestas aún no planificadas por su grupo de pares y algunas que aún son planificadas por ellos, llega gente extraña, los que cayeron en la fiesta, así se les llama aquí en Costa Rica, cayó fulano, cayó sutano, ni siquiera sabía quién era, o los organizadores. Aquí también pasa que es gente grande las que organiza, jovencitos de 18 años que tal vez ya tienen su cédula, ya tienen acceso a comprar licor y ellos organizan las fiestas en lugares, en casas que les prestaron, en fincas, hasta cobran entradas, ponen autobuses y resulta ser que, bueno, llegan a ese lugar y ahí las cosas comienzan a perder el control. No habían adultos responsables realmente y las posibilidades de riesgo incluso de agresión sexual pueden estar presentes. Esto es fundamental, o sea, cuando hay potencial de agresión, si un chico causa algún tipo de daño, por ejemplo, que te agarra de los hombros, que te mueve, que te empuja, que te agarra la fuerza o incluso que te golpea o te amenaza, eso debe ser motivo para que lo deje de inmediato. En estos casos hay que hacerle ver a la jovencita, ya ahí no hay negociación alguna. O sea, si ya lo hizo, ¿verdad? Lo va a volver a hacer y es necesario buscar ayuda de adultos, de amistades y no debe ser un secreto. Estamos poniendo las bases para evitar la agresión en una relación de novios o en una relación de amigos y que igualmente podría llegar a convertirse en una relación de noviazgo, en una relación de pareja. Eso es algo que las jóvenes tienen que reconocer y debe hacérseles ver que se tienen que alejar y no deben establecer un vínculo amoroso, afectivo, y si lo tenían, ya eso debe ser razón para cortarlo. El tema de los celos. Aquí también tenemos que entender que una de las conductas de manipulación es el tema de los celos. Hay varones que en efecto tienen celotipia, pero hay otros que bajo el supuesto, ¿verdad?, de que ella puede estar haciendo algo indebido, quieren tener el control de las contraseñas, de las cuentas de la persona, dónde está, con quién está, y otros incluso hasta con como por protegerla. Ujú. Y esto, pues obviamente algunas jóvenes, para que el muchacho no tenga desconfianza ni se resienta con ella, entonces se la facilitan.
Y eso obviamente, ¿verdad? Va a abrir el portillo para que esa persona tenga control. Algunas chicas el razonamiento que hacen es, bueno, yo se lo pido también a él, entonces yo tengo acceso a las de él y él tiene acceso a las mías. Vean, si una relación necesita eso para poder mantenerse, es porque no hay confianza y es porque esa persona o realmente es una persona desconfiada o es porque el otro es una persona que deja ver acciones que no me merecen confianza. En ese sentido, conviene dejar la relación lo más pronto, porque vamos a ir en una escalada de problemas que van a ir creciendo con el tiempo. Eso se va a convertir en cada vez un patrón mayor de control, de ansiedad, de enojo, por el hecho de que las jovencitas, obviamente, en algún momento, ¿verdad?, van a experimentar un alto estrés. Existe más potencial de parte de las mujeres de asustarse frente a las conductas agresivas de un joven que viceversa, y eso está demostrado. Entonces es muy necesario, ¿verdad?, que podamos hacerles ver que esa no es una relación que vaya a traer en el tiempo un afecto, confianza, que es algo fundamental para vivir incluso el placer. Si yo no tengo confianza en mi pareja, entonces tampoco me voy a sentir como que me está respetando, que está conmigo y que es exclusivamente conmigo. La relación demanda para tener esa estrechez que haya una exclusividad. Por eso es que este tema con las relaciones abiertas y todo esto que se ha venido dando ha generado una alta incidencia en celos y en ansiedades. Y si no, pues simplemente los jóvenes se disocian de esa área afectiva, entonces viven el sexo como si fuera una sensación más y no con las implicaciones éticas, espirituales que también conlleva una relación de pareja. Las extorsiones. Las chicas también suelen ser víctimas de extorsiones sexuales. Y no es que los varones no, pero seguimos teniendo una mayor incidencia en casos de mujeres. Existen personas que manipulan o extorsionan a menores, y esto lo hemos visto en las conferencias anteriores, para que les envíen contenido íntimo, contenido sexual. Y una vez que la chica lo hace, empieza la extorsión por dinero, lo hacen por dinero, lo hacen por seducción, lo hacen hasta por autoestima, porque algunas quieren sentirse atractivas, bonitas o se sienten halagadas con las cosas que les dicen. Y tal vez lo que no se atreven a hacer con una persona en la vida real, en el sentido de dejarse cortejar o coquetear, lo hacen a través de una de estas redes. O bien han sido tan influidas por por la cultura de la hipersexualización, sumado a que en esta edad se tienen muchas sensaciones físicas, corporales, de una alta intensidad. Entonces, las chicas obviamente van a probablemente a ceder con más facilidad. Si no tenemos con ellas este tipo de conversaciones francas, honestas, pues obviamente puede estar pasando que detrás de la puerta del cuarto de la persona que vive en su casa está viendo algún tipo de sextorsión. También puede pasar que la víctima confía y llega a un lugar, a una cita, que ya eso lo hemos identificado, incluso se llama grooming, que es cuando un adulto seduce a un menor de edad y le hace creer que se trata de un joven igual que él, ¿verdad? Y de pronto la persona llega y se encuentra en una situación de violencia física o sexual. Algunas veces esas extorsiones se van a dar porque una vez que algo pasó, me llegó una información, un link, y yo lo abrí y cometí el error, o ni siquiera me estoy dando cuenta, y ya la persona, el extorsionador, tiene acceso al teléfono, el chico no sabe con quién hablar y eso lo va a victimizar. O sea, la vergüenza, la culpa, el temor van a generarle a él una potencial posibilidad de ser víctima. Hay que hablar con ellos y vean, esto es fundamental que los colegios lo hagan. Estas labores sí las deberían estar haciendo los colegios, porque hay ocasiones en que
En una clase se pueden atender una serie de cosas como estas y ayudarle montones a la sociedad y a los padres de familia a detener este tipo de violencia. Detrás de este tipo de extorsiones a menores, por lo general hay redes de comercio sexual, trata de personas, ciberdelincuentes, y es necesario también denunciarlo con las autoridades judiciales porque se ha visto que así se descubren. ¿Qué sucede si eso queda encubierto? Si la familia por vergüenza lo calla. Bueno, pues que esos extorsionadores van a seguir haciendo víctimas a otras jovencitas y a otros chicos también. Entonces, por esa razón tenemos que armarnos como sociedad para hacer un frente común de protección a favor de la infancia y de la adolescencia. Vamos a pasar acá a ver ya la conducta de los varoncitos y vamos a entrar a lo que es los rasgos de un potencial agresor joven, porque lamentablemente las estadísticas indican que los jóvenes, y bueno, los varones, es el sexo masculino, el que comete en mayor incidencia las agresiones socialmente hablando. Entonces, vemos que hay algunas características que vamos a ver en la conducta. No es que ya de un pronto a otro apareció el agresor sexual. Hay rasgos de neurotismo, impulsividad, ya les voy a explicar esto, locus de control interno, psicoticismo, conducta antisocial, puntuaciones bajas en autocontrol, empatía, autoestima y tolerancia a la frustración. Algunos de nuestros adolescentes, por estar en la adolescencia, tienen ya de por sí falta de autoestima, falta de empatía, poca tolerancia, pueden ser impulsivos porque sus estructuras neuronales todavía están en maduración. Sin embargo, hay unos de ellos que muestran todavía más alto ese perfil donde hay un irrespeto a la autoridad, donde existe la sensación, que eso tiene que ver con el locus de control externo, de que no soy yo el responsable, sino que otro es el responsable. Yo lo hice porque ella me incitó. Pasó eso porque el otro no me dejó. O sea, depositan afuera lo que debería estar siendo razonado como también un acto de mi responsabilidad y del deber que yo tengo para con los demás. Vean cómo la conducta moral pasa por lo moral, perdón, la conducta sexual pasa por lo moral. Los valores, la ética, lo que se haya incorporado durante las etapas tempranas va a incidir directamente en cómo esa persona percibe su entorno, se percibe a sí mismo y cómo eventualmente puede razonar las acciones que haga. Entonces, igual, ¿verdad? Podemos tener una persona acá, ¿verdad? Con conductas, por ejemplo, ¿verdad? Muy alteradas en su estado anímico, con altos, con mucha inseguridad, que busca afirmarse a través de ciertas acciones agresivas, o personas pues que ya tienen una problemática mayor y que hasta cierto punto ya forma parte de algún tipo de distorsión en la percepción que tienen de la realidad. Entonces, por ahí, ¿verdad? Tenemos que identificar a qué se debe la conducta de nuestro adolescente si fuera que él la está presentando. Niños también, hay los chicos, ¿verdad? Con ciertos trastornos de conducta que ya vienen desde la infancia, el oposicional desafiante, que no siempre va a desembocar ahí, pero también tenemos chicos con problemas ya de trastornos de comportamiento, tenemos chicos ya con conductas antisociales desde temprana edad y pues ellos tienen mayor, ¿verdad?, posibilidad de tener menos empatía, de buscar más la satisfacción personal y ya cuando llegan a la etapa de la adolescencia, sobre todo si han sido muy sobreestimulados en el área sexual, por redes, porque fueron víctimas de abuso, por múltiples razones pueden con más facilidad dañar a otros. Entonces, con los varones, bueno, acá ya lo que veíamos, ¿verdad? Lo que dicen las estadísticas, hay que hablar de sexo, hablar, perdón, de sexo con los hijos no es advertirles que se cuiden, que no dejen embarazada a una muchacha, que no lo hagan. Vean, hay papás que solamente dan esos tres consejos y esto es
totalmente raquítico, me van a disculpar, pero es como que no vaya a provocar ningún accidente, pero no le estamos dando claridad, no le estamos orientando de una forma que se convierta en una persona realmente que viva una relación afectiva. No le estamos ayudando ni dándoles criterio para que ellos puedan ser buenos esposos, buenos compañeros, no vayan a violentar a ninguna chica de las que se haga presente en su vida, sea una compañera o una posible novia. No se le está dando eso y no dejarla embarazada no es suficiente. De pronto le dejé el corazón roto o que se cuiden, como quien dice, ¿verdad? Cuídese usted de una enfermedad. No, hay cosas que yo tengo que cuidar que van más allá de eso. Eso es necesario, por supuesto que sí, pero no es todo. O bien no lo hagan, ¿verdad? Y tampoco eso es suficiente. ¿Por qué? Porque hay bastantes de ellos que no lo van a hacer, pero hay otros que sí lo van a hacer y que no tienen ninguna pauta clara en su autocuidado, en su salud, para dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque se sintió bien, les gustó, se sintió, ¿verdad? El placer inmediato y eso para muchos de ellos, ¿verdad? Va a ser todo lo que cuente. Lo cierto es que los adolescentes no saben exactamente en qué consiste el comportamiento adecuado e incluso aceptable en una relación, que es lo que decimos. Perdón, si ellos no saben cuál es el comportamiento adecuado, pues cómo vamos a esperar que sean buenos novios, buenos compañeros, buenos amigos y menos buenos amantes. Muchos siguen creyendo que conquistar y ser irresponsable es normal. Algunos chicos se van para la vida adulta creyendo que el ser el playboy, el don Juan, el que, ¿verdad? Hace que todas estas chicas, ¿verdad? Se derritan. Ese es, ¿verdad? Mi razón de ser en una relación, conquistar. Y después de eso tener una relación sexual, satisfacerme, porque ni siquiera es satisfacer a la otra persona y punto, ¿verdad? Ya eso es suficiente y hasta ser irresponsable se convierte como en algo que está bien visto, ¿verdad? Yo no me comprometo con nadie, yo simplemente, ¿verdad? Como que ya he tenido tantas en la lista y hoy día he notado que hay mujeres que están en la misma actitud. Lamentablemente, ya hay chicas que por no quedarse atrás, porque sienten que son mujeres liberadas, están actuando de la misma manera. Alguien tiene que hablar con ellos. ¿A qué edad? A partir de los 12, de los 13 y dependiendo de si su adolescente es precoz, es mejor hacerlo antes, preparándolos sobre cómo deben mostrarse en una relación. Es más posible que ellos sean más, o sea, nos escuchen más cuando están más pequeños. Y estos son consejos que hay que comenzar a darles y comenzar a vivirlos también en casa. Por ejemplo, no significa no y eso es una regla de oro. ¿En qué sentido? Bueno, hay veces que las mujeres les dicen, no, no, no quiero, no, muchas gracias, no, ¿verdad? No me interesas. Y, ¿verdad? Ellos presionan, presionan, presionan. Estamos de acuerdo con que no se den por vencidos a la primera. Hay padres que los motivan para eso, pero hay otros que llegan a la obsesión. Y eso, ¿verdad? Ya se convierte en un irrespeto y se convierte en casi en un acoso. Entonces, si hay que decirles, si una muchacha te dice no, entienda, ¿verdad? Un no es un no. Nunca hay que utilizar la fuerza física y el chantaje para sacar ventaja. Eso, ¿verdad? Hay que hacérselos ver a ellos. O sea, esto, ¿verdad? No se hace. Cuando un sentimiento se comparte, cuando una persona te quiere, no necesitas usar la fuerza, no necesitas usar el chantaje. Si puedes usar los otros dones que tienes, capacidades para atraer a una persona, pero estos te rebajan, además de que también humillan a la otra persona. Tres, no está bien presionar a una persona cuya capacidad para decidir no se vea afectada. Si está bajo efecto, perdón, más bien cuya capacidad para decidir se ve afectada. Por ejemplo, si está bajo efecto de alguna bebida, si está bajo efecto de alguna droga o bien si tiene un impedimento. O sea, si una persona está con vos en una actividad y está en ese momento en una situación de vulnerabilidad, usted no se atreva a
presionarla o a querer llevarla a una situación en que ella no está en su sano juicio para tomar una decisión. Esto es fundamental porque algunas de las situaciones que pasan, como les decía, en fiestas, es justamente esa. Algunos hombres se mantienen sobrios y esperan a que las muchachas estén con alcohol y así es como logran tener el acceso sexual. Eso, ¿verdad? Se convierte en un abuso y la otra persona no se puede decir que está consintiendo en esa relación si son entre adolescentes. Si una chica acepta meterse en una situación que la hace vulnerable, por ejemplo, tomar a solas con un solo chico, o acepta el abrazo de él porque está triste o porque algo le sucedió, eso no significa un sí. No debes aprovecharte de su condición. Estos son, papás, como mandamientos, o sea, no se aproveche de la situación emocional, consuélela, apóyela, pero hasta que ella esté realmente en buena condición, si usted tiene un sentimiento por ella, se lo manifiesta o bien simplemente si ya lo sabía, usted le da soporte, pero no tienes que aprovecharte o entender como un sí el que se te acurrucó, el que te dio la mano, el que, ¿verdad? Ya pasó algo, qué sé yo, más afectivo. Hay que tener cuidado porque la persona está en una condición de vulnerabilidad. Igualmente hay personas que denuncian y esto también es una protección para ellos mismos, porque hay personas que denuncian precisamente eso como un acoso o como un acto de una agresión, porque ellas no estaban en toda su capacidad, estaban vulnerables y algunos de estos chicos hasta podrían verse en un problema legal producto de un testimonio de una joven que lo esté dando de esa manera. Respetar al otro es respetarse a uno mismo. Nunca debes comentar los asuntos privados de otra persona ni usar esa información para vengarte o humillarla, aunque estés muy enojado. Esto hay que dárselo también como una pauta. Vean, cuando nosotros hacemos eso y eso se le coloca a los adolescentes como una máxima en su cerebro, ellos van a estar más atentos a cuidarse. Si ustedes no les dicen estas cosas, si ellos nunca se enteran, no lo van a notar, no va a pasar desapercibido y lo van a comenzar a hacer porque la acción de vengarse, sobre todo cuando a ella me dejó o cuando yo siento que me hizo algo, lo ven como algo normal, pero aquí estamos hablando de ética, aquí estamos hablando de de cómo hay que actuar de una manera sana para no provocar daño moral y si otro me lo provocó, pues ya vamos a ver. Pero acá, ¿verdad? La idea es, no vamos, aunque estemos muy enojados, no vamos a actuar en función de humillar a la otra persona, mandar cosas privadas que ella me había compartido a mí, hablar mal de su familia, porque ella ya me había contado que estaban teniendo problemas, o bien compartir imágenes de ellas. Nunca hay que reírse del cuerpo de una chica. Esto es tremendo, porque las mujeres somos más susceptibles a los comentarios que tienen que ver con el cuerpo y algunas han desarrollado incluso trastornos por causa de alguna burla, una mofa en un momento de sensibilidad. Hay veces que estamos más fuertes, más firmes, más seguras de sí mismas, pero si ese comentario llegó a un momento negativo en que yo estaba con mi autoestima y con mucha inseguridad en esa área, puede ser motivo de trastornos. Sean cuales sean las circunstancias, sea quien sea la chica, se trata de una persona con sentimientos que debe tenerse en cuenta. El comportamiento sexual o de conquista nunca debe causar daño. Dejarle claro al muchacho que la conquista, el buscar el amor, el afecto de otra persona no genera daño y en ese sentido, pues tampoco, ¿verdad? Debo utilizar la presión ni tampoco el maltrato en temas emocionales. Debe hablarse con los adolescentes sobre lo que se considera abusivo y los daños que producen si se llevan a cabo. Antes, ¿verdad? En estas pautas que les acabo de dar, estamos ya hablando sobre algunas conductas que ellos pueden generar que pueden terminar viéndose como abuso, o bien que pueden terminar en abuso.
el caso de las fiestas, el caso del alcohol, el caso de aprovecharse de una situación de vulnerabilidad de alguien, por ejemplo, con discapacidad. Eh, Sin embargo, ¿verdad? Hay que ser con ellos muy puntuales con respecto a los daños que se pueden producir y que con todo y que ellos lo vean normal en la cultura actual, ¿verdad? Eso no debe ser practicado. Por ejemplo, le podemos decir, los comportamientos que te voy a enumerar son abusivos y nunca debes llevarlos a cabo en ningún tipo de circunstancia, en ningún tipo de circunstancia. Esto es crucial. No es depende de si me dijo, si me hizo, si me sentí enojado. Todos son inaceptables porque pueden llevar al abuso físico. Vean que las estadísticas de abuso físico, de violencia física, siguen siendo altísimas en las estadísticas nacionales. Y si ustedes lo buscan en sus países, probablemente también van a ser igual. Entonces, debe dársele directrices claras y formación del carácter a los varones. Si ellos siguen siendo las personas que más caen en estas conductas, pues de parte, sobre todo si es de parte de un padre, eso se puede recibir diferente. Si es de un instructor que el joven respeta, de un maestro, de una persona que para él es una persona que ofrece respeto. Le debemos decir, nunca jamás debes pegarle a una chica. En esto, ¿verdad? Es necesario hacerle saber bajo ninguna circunstancia. Nunca se le debe retener a la fuerza. Permítame un segundo. Gracias. Nunca se le debe retener a la fuerza. O sea, si esa jovencita, ¿verdad? No quiere quedarse ahí, ya se quiere ir, se quiere retirar, ¿verdad? De hecho, lamentablemente, pues hay ocasiones en que incluso las han encerrado en baños o bien, ¿verdad? No sé, en un vehículo, las han encerrado, el chico se ofrece, tiene su vehículo, ya se lo prestan, o su licencia incluso, ya tal vez es un mayor de edad, pero resulta ser que eh, la joven se siente, ¿verdad? Absolutamente indefensa, retenida a la fuerza, aunque sea para decirle, ¿verdad? Yo te quiero, no me dejes, puede ser lo más inofensivo de este mundo, pero no se le debe retener. Si la chica recurre a la agresión física con golpes o patadas o amenazas con hacerte daño, hay que irse, nunca jamás devolverlo. No es lo mismo el golpe de un hombre al golpe de una mujer o el empujón. Obviamente, si tiene un arma, me refiero a un palo o alguna cosa, pues ya se tiene que estar sintiendo altamente amenazada para que haga algo así, ¿verdad? Porque racionalmente ninguna persona recurriría a algo así si solamente están conversando. Permítanme otra vez, disculpen. Como les conté, andado con un resfriito y me da tos al ratito. En ese sentido, pegarle a una chica en defensa propia no está bien, aunque se diga en defensa. Tampoco está bien dejarse pegar. Por esa razón es que se recomienda que hay que irse. Vean, si se discute y uno está muy enfadado o muy cerca de la chica, debe apartarse. Tener a un chico enfadado muy cerca asusta a las chicas, aunque él sepa que no le hará ningún daño físico. Entonces, es mejor alejarse, detenerse, decirle, mira, creo que este no es el momento apropiado para conversar, no estás bien, yo prefiero retirarme y eso, ¿verdad? Pues obviamente va a proteger también al joven porque no podemos acusarlo de ninguna acción que haya sido de violencia. Y en ese sentido estamos también garantizándole a él de alguna manera que lo estamos cuidando a él. No solamente estamos cuidando a la joven, sino que también estaríamos cuidándolo a él. Hay veces no hay testigos, hay ocasiones en que hay una actividad donde hay otros, entonces lo miraron y estaban ahí como testigos, pero en otras ocasiones no.
Y en ese sentido, aunque yo me sienta muy desesperado, muy con ganas de hablar con ella, de explicarle, o muy enfurecido, ¿verdad? No debo en ninguna manera tocarla, golpearla, retenerla y tampoco en defensa personal. Simplemente te alejas, te vas, corres, o sea, las cosas que se tengan que hacer con tal de no eh, ir más allá. Dentro de esa prevención, ¿verdad? Aquí, bueno, nuevamente, ¿verdad? Si ella se enfadó, hay chicas que se enfadan de formas diferentes, algunas incluso, ¿verdad? Se pueden meter en ellas mismas y enconcharse. Si no hay nada que haya de riesgo, por ejemplo, que esta chica tenga un arma que pueda potencialmente hacerse daño, pues lo mejor es que se vaya, salvo, ¿verdad?, que efectivamente ese varón considere que ella podría hacerse daño, entonces es mejor que se quede a cierta distancia, pero no, ¿verdad?, cerca. No hay que discutir si se ha bebido, eso es importante. Si se ha bebido, o sea, si se ha tomado licor y se inicia una discusión, lo mejor es irse. Son circunstancias altamente peligrosas y es cuando ocurren los peores casos de violencia. Esto es necesarísimo porque lamentablemente hay personas que toman incluso en su casa y hay otras que llegan tomadas a la casa y si se está en fiestas también, ¿verdad? Puede haber alcohol y en esas circunstancias las personas están más propensas a perder el control. Entonces, en ese caso, no es bueno alimentar discusiones. Si es uno de los dos, el otro tiene que pararla y sencillamente, si no está en una posición de seguridad, se aleja del lugar, lo deja, llama al 911, o sea, lo que tenga que hacer en lugar de exponerse o bien exponer al otro. Vamos a prevenir también con los varones el comportamiento posesivo y las tácticas de control, que están bastante intensificadas. Aunque algunos chicos, y ya habíamos visto en el caso de las chicas, pero estas son los parámetros que se deben dar al varón. Dice, no intentes saber en todo momento dónde está tu novia, por ejemplo, mandándole mensajes durante el día y la noche o llamándola repetidamente. Eso tiene que controlarlo. Perdón otra vez. Hay veces que si tomo agua, más bien es cuando me da más tos. No voy a tomar agua para ver si mejoramos. No impidas que la chica salga o hable con otros chicos, aún con ciertos amigos, por celos o temor. Si nuestro joven padece de esto, es necesario que lo llevemos con un profesional porque pues obviamente esas ideas que él tiene, sobre todo si devienen de algún trastorno obsesivo compulsivo o si devienen de, por ejemplo, de mucho pensamiento distorsionado, por supuesto que el muchacho está sufriendo, él está sintiendo que realmente le están dando vuelta, como decimos acá en Costa Rica, él puede estar presumiendo que ella es una persona, si ya tuvo una experiencia negativa, que se lo pueden volver a hacer. Incluso hoy día bastantes de ellos hablan de sus experiencias anteriores y hay ocasiones en las cuales vienen de experiencias lesivas y se lo cuentan al otro, que es un adolescente igual que ellos, que es una persona inmadura, esperando total comprensión. Pero resulta que ese otro está igual a él, no es una persona que tenga toda la capacidad para darle lo que no le dieron en la relación anterior y se lo cobra caro. Algunas veces puede que repita y que le pase algo similar, otras veces puede que no, pero vive con el miedo y con la angustia y vive viendo cosas donde no hay. Eso es necesario trabajarlo, porque definitivamente, ¿verdad? Estamos hablando de una persona que está sufriendo, que no está haciendo una lectura correcta de los hechos, no hay evidencia, no hay realmente razones lógicas detrás de lo que ve, pero las cree. Entonces,
desata toda esta conducta y después, ¿verdad? No solamente daña a la otra persona, sino que también puede cometer violencia. No puedes darle órdenes a tu novia sobre qué ropa ponerse, por ejemplo, ¿verdad? Eso también es una táctica de control, algunas veces con la finalidad de que no se te vea mucho, de que no vayan a decir nada de vos. Esto es un trabajo que le toca a los papás en términos de hacerle saber a sus hijos, ¿verdad? Que hay ciertas también maneras en que las personas tenemos que comportarnos y pues si bien es cierto, ¿verdad? Nadie tiene por qué hacer víctima a otro por el hecho de que lleve una falda corta o porque el hecho de que tenga otro tipo de vestimenta. Cada persona tiene que ejercer su dominio propio y su autocontrol. En esta sociedad se deposita mucho a las mujeres eso, es que ella lo provocó, es que ella andaba así. ¿Y dónde está también el varón que que se quedó ahí mirando dónde está el varón, que no tuvo la capacidad de autocontrol, de autorregulación, de ponerle un freno a esa persona y decirle, mira, ¿verdad? Creo que no estás en un buen momento, ¿verdad? Mejor dejémoslo aquí. Esa parte tiene que trabajarse porque se le sigue depositando siempre a las mujeres el que ellas son las que tienen que regularse y ellas son las que tienen que manejar todas las variables. Nunca menosprecies una chica llamándola gorda o estúpida. Algunos chicos e incluso chicas creen que esos insultos son bromas y que no significan nada, pero son abusivos. Sobre todo en los adolescentes se dan que ellos minimizan. Hay ocasiones en que se insultan y uno le pregunta, pero a vos eso qué, ¿verdad? ¿Por qué lo dejas? Ay, nada pasa, a mí no me molesta, pero en el fondo sí los molesta, sí se sienten ofendidos, sí afecta su autoestima, los apodos o los comentarios, eso es algo, ¿verdad? Que se tiene que evitar y es un tipo de bullying y los centros educativos tienen que velar para que esas cosas se mitiguen. Y algún chico podría decir, bueno, ¿y qué pasa si es que de verdad me está engañando? Bueno, si sabes a ciencia cierta que tu novia te engaña, o sea, a ciencia cierta es que ya tenemos evidencia. Tienes dos opciones, seguir con la relación e intentar que deje de engañarte o acabar con la relación. No hay que recurrir a las amenazas ni a la venganza. Finalmente, se ama en libertad y si la persona ya no te ama, no queda más que aceptarlo. Hay adolescentes a los que les cuesta mucho, hay varones a los que les cuesta muchísimo aceptar cuando una relación terminó, aceptar cuando esa mujer ya no quiere estar con él y lamentablemente como producto de esta cultura se quiere tener como una posesión sobre la otra persona y eso es altamente nocivo, eso es lo que lleva a muchos crímenes de pasionales precisamente. Ese varón, ¿verdad? Que se obsesionó con esa mujer, ese varón que se quiso vengar, ese varón que no soportó, ¿verdad? Que la muchacha saliera o anduviera de cierta forma o que ya lo dejó de querer, incluso hasta tal vez por este mismo tipo de acciones, ya no quiere continuar la relación y está en su sobrado derecho de no continuar y resulta ser que a partir de ahí se desencadena toda una conducta de control, de violencia y se cae, ¿verdad? En lamentablemente ya incluso crímenes. Si la chica hace esto porque es, por ejemplo, maliciosa, o sea, porque lo quiere ver sufrir, los comportamientos violentos no son por eso más aceptables. Siempre tiene la opción de irse en lugar de ser o hacer a otro víctima de la violencia. O sea, si yo veo que ella es así y que en efecto es una mujer que le encanta andar seduciendo a otros varones y que en efecto, ¿verdad? Ella le encanta verme sufrir, yo no tengo por qué quedarme. También hay que darle instrucciones a ellos de eso y ayudarlos a atravesar el sufrimiento. Nada pasa, de eso nadie se muere, sí, se sufre, se llora, me hace falta, me gustaba, pero no puedo ser masoquista. En una relación, ambos tienen que estar en la misma línea, ambos necesitan de animarse y darse la confianza para que puedan vivir tranquilos. Si yo tengo una novia, pero vivo en extrema inseguridad, temeroso, entonces algo está haciéndome esa relación que me está dañando. Lo mejor entonces de pronto es acabarla.
si incluso ya le di una oportunidad y veo que las cosas me siguen haciendo daño. Este es el sentido de responsabilidad personal que cada quien debe desarrollar. Y con esto vamos a terminar para dar lugar a las preguntas de esta noche. ¿Qué se consigue con estas pautas o con estas recomendaciones? Recuerden que yo les dije que muchos jóvenes, si bien es cierto, podemos ayudarlos a desarrollar y tenemos que hacerlo, el pensamiento crítico para que juzguen las cosas que reciben, la información, las imágenes, los videos, los programas televisivos, las palabras que las frases construidas ya, ellos también hay que darles pautas. Es como cuando usted le dice, ¿verdad? Lavarse los dientes es necesario porque de eso depende tu salud bucodental y se lo afirmamos una y otra vez hasta que ya la persona desarrolló el hábito. Asimismo, tiene que suceder. Usted tiene que remarcarle tanto estas cosas que su varón se las meta en la cabeza, que su chica se las meta en la cabeza, de manera que sea como una programación y que, ¿verdad? Aunque no van a estar de pronto ellos 100% de acuerdo, pues si no están de acuerdo lo discutimos. Para eso es el pensamiento crítico. Bueno, dame tus razones. ¿Por qué no estás de acuerdo? Bueno, busquemos evidencia. Mira, aquí me encontré este artículo que dice esto y esto, ¿verdad? ¿Qué pensás vos al respecto? Ay, es que ahí dice eso, pero yo me encontré este otro. Bueno, estamos hablando, ¿verdad? De dos fuentes diferentes. Busquemos otras más, busquemos opinión de un tercero. No hay por qué enojarse si un adolescente no acepta de primera entrada un argumento nuestro. Simplemente lo debatimos. Para eso tenemos tiempo, ¿verdad? En la casa nos vemos todos los días y es necesario enseñarle a que cuando hablamos de temas no es que estamos peleando. No intente usted, o sea, siempre tener la razón, escúchelo y escúchela y ahí puede encontrar que hay otro argumento que tal vez usted no conocía y que es necesario tener presente, tal vez dentro de esa lógica que están usando los adolescentes hoy. Pero hágale saber que hay conductas que sí van a ser lesivas siempre, sí o sí. Y esas conductas son a las que usted se está refiriendo cuando le está dando estas pautas. Entonces, existe una posibilidad real de que recuerden estas palabras y tal vez acepten su decisión o su recomendación positivamente, ¿verdad? O sea, que usted le marque la línea y que usted le dé, ¿verdad? Esos recursos. Puede ser que ellas lo hagan parte de sus decisiones. Al generar debate interno, es posible que la conciencia moral, sobre todo en aquellos, porque recuerden que estamos en la etapa de la impulsividad, de los deseos, donde se magnifican las emociones, es más probable que se desarrolle esa capacidad de juicio analítico del que hablábamos ayer, que se desarrolle esa conciencia moral, sea de un grado mayor, que no sea solo por si me descubren, si no me descubren, no, es que cuando la conciencia moral crece, yo puedo llegar al punto de entender el sufrimiento del otro y hago todo lo posible para no producirlo. Me puedo poner en la posición de alguien que podría ser eventualmente yo que sufre por esa situación. Y ahí es donde yo me inhibo y justamente se trata de que la persona se inhiba de cometer acciones de estas. ¿Qué pasó con los pedófilos? ¿Qué pasó con los pederastas? ¿Qué pasó con los violadores? Simplemente esa área no se desarrolló. No les importa los agresores físicos, los agresores sexuales. Sí, se habla de una relación de poder cuando hablamos de que hay una persona menor de edad o una persona en vulnerabilidad, pero también estamos hablando de una persona con un daño que no solamente, o sea, afecta las áreas, obviamente, de la conducta, pero es un daño más profundo, que ya es psicobiológico, que ya tiene que ver, ¿verdad? O con un problema incluso, ¿verdad? Que viene desde temprana edad. Entonces, aquí es donde es necesario que nosotros podamos eh, ir logrando con ellos que interioricen nociones que van a ser necesarias para en cualquier momento que se les presente una situación de la que tengan que alejarse,
a la que tengan que renunciar, a la que no teman decir, no, yo en eso no me meto, no, yo con esa persona ni siquiera lo voy a intentar, no, no me voy a complicar, porque pues gracias a Dios también los adolescentes son hasta cierto punto pragmáticos y eso les ayuda también para algunos hacer cortes más fácilmente. Entonces, en esto yo creo que hay que tener un poco de cabeza fría y ayudarles a ellos también a tenerla. Entonces, lo que queremos es un comportamiento sexual más responsable y la conciencia en ustedes como adultos de que no haberle dicho nada, ¿verdad? De no haberle dicho nada, no podríamos influir. Y eso es importantísimo. Si usted nunca le dijo nada, eso nunca llegó a ese cerebro, esa información nunca quedó. Pero si usted se lo dijo, esa información en algún momento puede resonar. Igual que le tuvo que decir lo de los dientes y después ya él comprendió que efectivamente se los tenía que lavar, hacia un momento dado de peligro puede venirle a la mente que tiene que irse, que no tiene ni siquiera que negociar o tratar de quedarse calmando a esa persona. No, eso ya no me toca a mí, no es mi responsabilidad, es la responsabilidad del otro. Para las mujeres es muy necesario saber eso porque somos muy dadas a responsabilizarnos por los demás y a que nos responsabilicen también. Buscamos siempre la prevención y la seguridad para ambas partes. Aquí no estamos privilegiando a los chicos, no estamos privilegiando a las chicas, no estamos culpando a los chicos ni a las chicas, estamos viéndolos como personas que ambos tienen sus áreas de vulnerabilidad y sus áreas también en las que podrían, ¿verdad? Ellos caer en conductas que no lo dignifican ni que tampoco le hacen bien a la relación y al desarrollo de su conducta sexual. Vamos entonces a dar lugar para ver si hay una conferencia, si hay alguna pregunta acá, algún comentario. Bueno, por el momento, ¿verdad? Por lo visto no tenemos ningún comentario y más bien, ¿verdad? Lo que tenemos por ahí son deditos, corazoncitos y pues si es así, que no hay ninguna pregunta, entonces de mi parte, ¿verdad? Bueno, voy a dar unos segundos por si acaso alguien quiere comentar o alguien quiere participar. Ujú. Ok, bueno, parece que no hay, ¿verdad? Participaciones, entonces por el momento cerraríamos por hoy esta transmisión y espero pues que haya sido de mucho bien para sus familias y para sus hijos. Muchísimas gracias y me despido. Será hasta la próxima y ahí pues les estaré mandando a través del grupo información de otras conferencias que tengamos eh, para niños y para adolescentes y obviamente para fortalecer el trabajo que se hace en las familias costarricenses y en todos aquellos que nos escuchan también fuera del país. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta la próxima.